Hola, muy buenas tardes, profesor. En este momento voy a explicarle el mecanismo de cuatro barras que es el manivela balancín. Este mecanismo de cuatro barras, que es el manivela balancín, está hecho con la ecuación de Grashof, la cual consiste en que el eslabón más pequeño junto con el eslabón lateral debe ser menor o igual a los dos eslabones. En este caso, el eslabón S, que es el más chiquito, el que tengo aquí, este de aquí, es de una longitud de 6.5 centímetros, mientras que el de acá, que es el L, mide un total de 12.5 centímetros. El eslabón Q, no, perdón, el P, mide un total de 12.2 centímetros. Y el eslabón Q mide un total de 10.15 centímetros. Entonces, este mecanismo cumple con la ecuación de Grashof. ¿Por qué? Porque dice que S más L debe ser menor o igual a P más Q, que son estas dos de acá, P y Q. ¿Cuánto nos da? Pues nos da un total de 36 centímetros entre... No, perdón, un total de... eh, perdón, de 19 centímetros entre estas dos. Y estos de acá nos da un total de 23 centímetros aproximadamente. Entonces sí cumple, es menor. El movimiento del manivela balancín consiste de la siguiente manera. El eslabón P va a estar agarrado. Entonces esta parte de aquí, que es la unión entre el S y el Q, va a hacer un giro de 360 grados, independientemente por la izquierda o por la derecha, o a horario y antihorario. Entonces vamos a comenzar girándolo. Como vemos, sí permite realizar el giro de 360 grados en cualquiera de las direcciones, o sea, horario o antihorario. Pero el movimiento es transmitido por el eslabón Q hacia el eslabón L. ¿Cómo? Pues miren, va girando y va haciendo que el eslabón L esté balanceando. Vaya la redundancia, de izquierda a derecha. O si lo está viendo de otra forma, pues arriba, abajo. Y así se va. Y el segundo mecanismo que voy a presentar es el doble balancín. El doble balancín es este de aquí. La parte que se va a estar empotrando es esta parte de aquí, que sería la parte de L. El eslabón L es el que va a estar empotrado. Sin embargo, no funciona igual que el manivela balancín. ¿Por qué? Pues por las medidas que está teniendo. Como puede ver, no hacen un giro de 360 grados ni una, más que la más chiquita, que es el eslabón más chiquito, que es el S. Entonces, vemos que ahí subo, pero el eslabón P se hace para la izquierda. El eslabón Q, perdón, que es este, empieza a hacerse a la izquierda también, pero el único que está girando es el eslabón S. Y así nos vamos yendo. Y desde el otro lado también. Entonces, ¿para qué se utilizan estos mecanismos? Pues bueno, esos mecanismos se pueden utilizar como para una máquina de coser. En este caso, este mecanismo de aquí, que es el manivela balancín, en donde comienzan a utilizarse para una máquina de coser. Se gira, perdón, se gira y aparte empieza a agarrar un hilo y empieza a hacer pues, lo que es una máquina de coser, ¿no? Pues coser con la aguja. Y para lo que más se puede utilizar también es para tratamiento fisioterápico, también para las máquinas de petróleo y pues muchísimas otras más aplicaciones. Entonces pues los dejo ya con continuación con mis demás compañeros. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor y yo voy a explicar ahora el mecanismo de triple balancín. Aquí está, se los presento. La forma en que lo acomodé es, puse el de bancada el eslabón L, el siguiente de este lado es el eslabón S, este de acá arriba es el eslabón Q y por último tenemos el eslabón P. Y vamos a empezar a girarlo. Este es el movimiento que genera este mecanismo. Se llama triple balancín porque, pues, como su propio nombre lo dice, son tres balances. Los tres eslabones que están en movimiento están oscilando en su posición. Y para poder obtener este mecanismo se requiere
que se cumpla esta condición. Que las medidas de la longitud del eslabón S más el eslabón L debe ser mayor que la suma de las otras dos eslabones, que en este caso son el P y el Q. En este caso en particular, las medidas son de 12 centímetros para el eslabón S, de 24 centímetros para el eslabón L, de 15 centímetros para el eslabón P y de 19.5 para el eslabón Q. Aquí podemos ver más o menos un análisis de cada eslabón, cómo es que se mueve o cómo es que se oscilan entre sí. El eslabón S llega casi a los 360 grados, casi da una vuelta, pero realmente no. Lo que pasa es que se acerca mucho a la línea del eje X o de los 360 grados y se regresa. También llega por debajo, también se acerca mucho, pero se regresa. Y eso es todo el movimiento que hace el eslabón S. El eslabón P es muy similar, pero más o menos la mitad de este. Llega un poquito más de la mitad de media vuelta, de los 180 grados. Como podemos ver acá. Llega un poquito más, se regresa. Llega un poquito más, se regresa. Y eso es todo el movimiento que hace. El eslabón Q lo pude categorizar en 4 etapas. Cuando está por encima de la bancada. El siguiente es cuando lo está atravesando, pero con una pendiente negativa, por decirlo así, cuando está apuntándose abajo. Le sigue cuando está por debajo de la bancada. Y por último cuando está cruzándolo, pero con pendiente positivo. Y todo este proceso se repite. Claro, ¿no? Que cada uno está junto y todos estos movimientos se ven al mismo tiempo cuando se maneja el mecanismo. Y ahora una función que puedo observar es para alguna máquina herramienta que sirva para presionar, para hacer presión o para introducir algo a presión en ciertos materiales. Podemos imaginar que esta es la agarradera y que aquí tenemos algún tipo de martillo o de bloque para hacer presión. Podemos jalar o se puede empujar. De cualquier manera se llega al mismo resultado de que es el de ejercer presión. O si tuviéramos alguna máquina herramienta de corte como alguna sierra, claro, ¿no? Con su debida protección, podemos también lo mismo bajar hasta llegar a una profundidad deseada y separarlo. Y eso sería todo por mi parte y gracias por mirar. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Bojorques y a mí me tocó explicar el mecanismo de doble manivela. Para este mecanismo consiste de un mecanismo de 4 barras o 4 eslabones. En este caso sería el eslabón más corto, Q, tiene una medida de 12 centímetros. El eslabón S tiene una medida de 19.5 centímetros. El eslabón L tiene una medida de 24 centímetros. El eslabón P tiene una medida de 23.5 centímetros. Entonces el mecanismo de doble manivela nos dice que el eslabón más corto permanece estático y los demás eslabones, el eslabón L y P, darán un giro completo. De esta manera. Y para esto tiene que cumplir la siguiente condición, que el eslabón Q más el eslabón L debe ser menor o igual a la suma del eslabón S y más el P. Y alguna aplicación podríamos mirar es en las máquinas transportadoras o máquinas de ejercicio. Buen día, mi nombre es José Luis Ramírez. Les voy a presentar este mecanismo que se llama punto de cambio. Para entender este mecanismo, primero tenemos que entender que es un mecanismo de 4 barras. Un mecanismo de 4 barras se integra con 4 eslabones conectados por 4 uniones de perno y un eslabón está impedido para moverse. Como pueden ver en este mecanismo, punto de cambio, este mecanismo debe cumplir la siguiente condición, que es el eslabón Q, como se muestra aquí. Debe ser de la misma longitud que el eslabón L, como se muestra aquí arriba.
Así que el mismo eslabón S debe ser de la misma longitud que el eslabón P. El eslabón S igual que el eslabón P. En este caso el movimiento que genera el antiparalelo articulado es el siguiente. Gira en 360 grados igual de la misma manera si lo giramos hacia este lado. Puede girar ya sea en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario, no hay problema. En este caso podemos ver que se generan unos círculos, como se muestra, que generan 360 grados. Para que se cumpla esta condición tiene que ser que P más Q es igual que S más L, que sería, supongamos un ejemplo, si este de arriba mide 12, por ende, para que sea el mecanismo, sea el de punto de cambio, si este mide 12, este tiene que medir 12 también. Y si este mide 5, este tiene que medir 5 también, para que cumpla esta condición del mecanismo de punto de cambio. Un ejemplo donde podríamos ver este mecanismo podría ser en las ruedas de un tren o una locomotora que hacen la acción de girar las ruedas.